Hoy el Señor revierte la pregunta que le hace el letrado, es decir, a la pregunta sobre quién es mi prójimo, le cuestiona sobre quién no es mi prójimo. Con la parábola del buen samaritano nos abre a una perspectiva nueva para comprender que toda aquella persona que necesita misericordia es nuestro prójimo. Es una lección de fraternidad universal que nos abre a entender el mandamiento principal de la ley de Dios. Las reglas no son imposiciones, sino que nacen de la gratitud del amor. Acompañando a otros, que me abrazo a Del Evangelio de Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: Has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, le dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Y respondió Jesús diciendo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un levita, que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo se compadeció, y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándole en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Y él le dijo: El que practicó la misericordia con él. Jesús contestó: Anda y haz tú lo mismo. Jesús nos muestra cómo un sacerdote y un levita, que es un estudioso de la ley de Dios, aunque viven su fe en el entorno del templo oficial, no tienen una norma a la que aferrarse en tan compleja situación. En el camino de Jerusalén a Jericó, el sacerdote y el levita se encuentran con el hombre moribundo, que los ladrones han asaltado, robado y abandonado. La ley del Señor, en situaciones similares, les indicaba que tenían la obligación de socorrerlo, pero ambos pasan de largo sin detenerse. Tenían prisa. El sacerdote, tal vez mirando a su reloj, se dice: llegaré tarde a los rezos, debo decir mis oraciones. El levita se diría: no sé si la ley me lo permite, porque hay sangre ahí y yo quedaré impuro, y así no podré ir a rezar. Ambos se arriesgaban a mancharse y perder su pedestral. Están preocupados por el culto a Dios y no dudan de que la suerte de la víctima no ha de distraerles de lo importante. Así que dan un rodeo y pasan de largo. Todos estamos muy concentrados en nuestras propias necesidades, y ver a alguien sufriendo nos molesta, porque no queremos perder nuestro tiempo por culpa de los problemas de otros. Estos son síntomas de una sociedad enferma, porque busca construirse de espaldas al dolor. Hoy Jesús nos llama para que no caigamos en la indiferencia y sigamos el modelo del buen samaritano. Dios no está en el templo del sacerdote y del levita, sino en el herido del camino. Quien ama a Dios se volcará sobre el herido, como lo hizo el samaritano. Quien ama de verdad al prójimo encuentra a Dios. Solo hay una ley importante, la del amor. No me enfríe el corazón, que tu amor. Jesús no vino para suprimir la ley, sino para concretarla en una sola norma:
la del amor de Dios y al prójimo. Y hoy nos habla claramente diciéndonos que para reconstruir este mundo que nos duele, la única salida es ser como el buen samaritano. No hay otra opción que compadecerse del dolor del hombre herido en el camino. Se puede rehacer la vida, el reino, a partir de hombres y mujeres que se hacen prójimos y que hacen propia la fragilidad de los demás, sin dejar que se erija una sociedad de exclusión. Vivimos en una sociedad superficial que más que integrar promueve divisiones y exclusiones. Hoy son muchas las personas que debido primero a la pandemia y después a la crisis yacen como el hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó y que cayó en manos de los bandidos. La parábola del buen samaritano orienta al hombre para que la sociedad se encamine a la consecución del bien común, reconstruyendo una y otra vez su orden político y social, su tejido de relaciones y su proyecto humano. Que mis manos repartan vida a todos, que viva atenta mirando a los ojos, que camine contigo acompañando a otros, que mi abrazo ame siempre a tu modo, que la ley no me enfríe el corazón, que tu amor fundamente mi razón, que sepa brindar